Nación que nos ha permitido hoy contar con todo este abanico de leyes igualitarias. En mi caso personal, yo además estoy casado, pero me casé antes de que se apruebe la ley de matrimonio igualitario. Es decir, que cuando nosotros peleábamos porque el Congreso aprobara la ley, en esa sesión histórica, donde yo me acordaba recién que, digamos, esto que decía recién Charlie Pisoni, ¿no? El 17 de mayo, ¿no? Que conmemoramos el 17 de mayo como Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y se conmemora esa fecha precisamente porque en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó esa categoría de esos listados de trastornos y enfermedades psiquiátricas. Y en esa sesión me acuerdo patente el presidente de la bancada de Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y estaba, bueno, a su lado el expresidente Néstor Kirchner. En el cierre de su discurso hace mención a esto, ¿no? Al momento donde la Organización Mundial de la Salud retira a la homosexualidad del listado de enfermedades. Y ahí, citando al escritor Osvaldo Bazán, dice lo arbitrario que era la existencia de esa categoría, y que tan arbitrario era que quienes hasta el día 16 de mayo de 1990 éramos considerados enfermos, al otro día habíamos dejado de serlo. Entonces, bueno, a partir de ese momento se abrió una etapa donde la libre expresión de la orientación sexual y de la identidad de género pasó a ser incorporado en el plano de los derechos humanos. Y en toda esa pelea, todas las personas que quisimos ejercer un derecho, en mi caso el derecho al matrimonio igualitario, y en el caso de muchísimas compañeras y compañeras, el derecho a que se reconozca la identidad de género, como el Estado nos daba la espalda, tuvimos que recurrir a la justicia, a encontrar la grieta, digamos, por lo menos la grieta justo, el vericueto, para poder plantear la reivindicación. Y bueno, y de a poco los antecedentes judiciales se fueron sumando uno tras uno, y llegamos, bueno, a una instancia donde se pudo llegar al debate del matrimonio igualitario en el Congreso con 9 parejas que ya nos habíamos casado. Entonces la justicia decía, bueno, las parejas del mismo sexo tienen el derecho a recibir la misma protección del Estado que cualquier otra. Y ya también había sucedido que una cantidad muy importante de jueces habían reconocido el derecho a la identidad como un derecho humano básico. Es decir, que el Parlamento estaba en rémora, digamos, en el abordaje de todos estos temas. Y bueno, nosotros fuimos parte también de esa pelea. En la Ciudad de Buenos Aires presentamos varios recursos de amparo por los cuales hasta 30 personas trans fueron reconocidas su derecho a la identidad de género. Y antes, para ir de introducirnos, ya dando la palabra a Hernán, hacer una valoración de la ley. La ley que tenemos en la Argentina, y lo digo sin ninguna animosidad de chauvinismo ni de nacionalismo sin sentido, es la mejor ley del mundo en relación a la identidad de género. Básicamente porque cumple con 4 conceptos, que son, digamos, los conceptos que le dieron origen a la ley. Es una ley que despatologiza las identidades trans, es una ley que descriminaliza, desestigmatiza y desjudicializa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Estado argentino reconoce que todas las personas tienen un derecho a la identidad de género. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas, independientemente del sexo que se les haya asignado al momento de su nacimiento, en la medida que se desarrolla su proceso evolutivo, su desarrollo de personalidad, etcétera, etcétera, pueden expresar una identidad de género distinta a ese sexo que se le asignó al momento del nacimiento. Y el Estado tiene la obligación de reconocerlo, rectificando su documentación pública. Sin ningún tipo de intervención, ni de diagnóstico médico, ni psiquiátrico, ni psicólogo, ni nada. Es decir, que el Estado argentino entiende que el único experto para determinar la identidad de género
que cada persona autopercibe de sí misma, que cada persona. No hay un experto diferente a la persona que vivencia esa presión de género. Y esto es realmente lo innovador, porque en muchos otros países todavía sigue mediatizado el reconocimiento de ese derecho o la evaluación de un comité bioético o de un dictamen profesional, ya sea de un psicólogo o de un psiquiatra, etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente es lo distintivo, lo novedoso de la ley, y que además no impone como requisito para el reconocimiento de esta identidad de género la intervención quirúrgica. Sí, es decir, la intervención quirúrgica para readecuar la genitalidad a la identidad de género autopercibida es un derecho que las personas tienen, pero no es una obligación que las personas que quieran rectificar su sexo registral o nombre de pila deban cumplir per se. Es un derecho, no es una obligación. Por lo tanto, esto pone en tela de juicio el orden binario en el cual está organizada nuestra sociedad. Es decir, puede haber una persona cuya identidad de género sea femenina, pero sin haber modificado su genitalidad, sí. Es decir, ¿puede haber una persona con una identidad de género femenina con pito? Sí, puede haber. ¿Puede haber una persona con identidad de género masculina con vagina? Sí, puede haber. La ley argentina dice puede haber. Es un derecho, no es una obligación rectificar la identidad de género. Y en el ejercicio de ese derecho es que nos encontramos hoy en esta jornada para poder profundizar en relación al ejercicio concreto de la salud. Así que yo, para no extenderme más, le doy la palabra a